Imagínate este momento tan crucial. Jesús está a punto de irse de la tierra y antes de dejar el mundo y ascender, decide quedarse 40 días más. ¿Para qué? Para hablar de lo más importante, de lo que transformaría la vida de los discípulos y el destino de la humanidad, que es quedarse a hablar del reino de Dios. Jesús se queda no para compartir cualquier mensaje, sino para enseñarles la esencia del reino y cómo debían llevarlo al mundo. Uno de los mensajes más claros que vemos en la vida de Jesús y cómo cambia el mensaje desde que aparece nuestro Señor Jesucristo es que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Es que el reino de los cielos es semejante a una semilla sembrada. Es que el reino de los cielos es como un padre que hizo fiesta de bodas. Siempre que vemos a Jesús hablando, lo vemos hablando acerca del reino de los cielos. Es por eso que cuando Cristo vino a la tierra, el reino de Dios fue establecido con Cristo, y el propio Juan Bautista predicaba justamente que el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Ese reino ya se acercó y quien lo trajo fue Jesús con su venida. Entonces nosotros hoy necesitamos poder entender que el reino de Dios está aquí entre nosotros para que justamente las cosas que suceden en la tierra se puedan hacer de la misma manera que en el cielo. El reino de Dios en la tierra es que las cosas en la tierra funcionen de la misma manera que funcionan en los cielos. Cristo vino a instaurar un reino glorioso en el cual justamente quien reina es nuestro Señor Jesucristo. Es Él el rey de ese reino. Por eso cuando hablamos del reino no nos referimos a algo místico que tiene que pasar en nuestra vida. Cuando hablamos del reino de Dios nos referimos a que justamente Cristo es quien gobierna, y si estoy en el reino de los cielos, Cristo gobierna mi vida, que sea Jesús quien tiene las riendas de mi vida. Por eso en el reino pasan cosas que cualquier humano no puede entender y comprender, porque en el reino de Dios se perdona a nuestros enemigos, porque en el reino de Dios se bendice a aquellos que nos maldicen, se ora por quienes nos persiguen, y no de una mala manera, sino que se ora para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde. En el reino de Dios pasan cosas extraordinarias porque es Cristo quien gobierna, y por ende mi vida se sujeta a las leyes que hay en el reino de los cielos. Si no me sujeto a las leyes del reino, estoy corrompiendo la justicia que hay en el reino, y por ende me tienen que sacar de ese ambiente. Entonces no podemos permanecer dentro del reino de los cielos si Cristo no es quien gobierna nuestra vida. Cuando hablamos del reino, hablamos de una persona que ha cambiado su mentalidad y le ha permitido a Dios gobernar en las áreas de su vida para que justamente se manifieste ese reino de los cielos aquí en la tierra. Para que el cielo esté en la tierra, tenemos que nosotros vivir en el reino de los cielos, y por eso nosotros vemos como todo lo que Dios creaba, dice la Biblia que era bueno, todo era bueno, todo era lo que Dios creó: los cielos, creó la tierra, creó el planeta, creó los animales, creó la naturaleza, y vio Dios que era bueno. Y cuando hablamos de bondad, no hablamos de una bondad en el sentido de que era bueno en la bondad que nosotros comprendemos, sino que cuando la Biblia nos habla de bondad o de maldad, nos está hablando de alguien que se sujeta a Dios y alguien que no se sujeta. Todo lo que Dios creaba era bueno porque estaba bajo sujeción a Dios. Por eso todo funciona de la manera correcta cuando está sujeto a Dios. Por eso nosotros vemos una creación que funciona de manera perfecta. Puede funcionar correctamente porque la creación está sujeta al gobierno de Dios. Y si no estuviese sujeta, las cosas darían vuelta por todos lados. Todo sería un caos. Pero la creación está sujeta y por eso es que funciona. Por eso es que justamente cuando nosotros nos metemos bajo el gobierno de Cristo pasa exactamente lo mismo. Es que mi vida empieza a funcionar de la manera que el Señor quería que funcione. Es que las cosas empiezan a salir como el Señor quería que salgan, y empiezo a vivir la vida que Dios había predestinado para mí, porque todo lo que está bajo el gobierno de Dios es prosperado. Y no te hablo de prosperidad material, te hablo de que todas las áreas de tu vida haya abundancia. Por eso la creación funciona correctamente, porque cada componente se sujeta al gobierno de Dios. Y por eso es que nuestra vida a veces no puede funcionar de la manera correcta, porque nosotros no nos dejamos gobernar por Cristo y nuestra vida se sale de su función original. Y cuando algo se sale de su función original, no puede explotar el potencial que tiene, porque está haciendo algo que no está diseñado para hacer. Nuestro espíritu está diseñado para obedecer a Dios. Nuestra carne se quiere rebelar, pero
cuando mi espíritu toma el lugar que le corresponde, que es gobernar completamente mi vida, porque Cristo gobierna mi espíritu, es cuando entonces empiezo a funcionar de la manera correcta. Toda mi vida se alinea conforme a la voluntad de Dios, y por eso es importante que podamos crecer y que podamos desarrollar este entendimiento en nuestra vida de poder habitar en el reino de los cielos, o sea, que Cristo gobierne absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Si este video te está edificando, déjame un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido, y en la descripción del video te dejo dos enlaces para que vayas ahí, uno en mi grupo de WhatsApp y el otro para que adquieras mis mates grabados si es que sos de Argentina. Ya sin más, continuamos. Juan capítulo 3, en el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es por eso que tenemos que entrar en el reino de Dios, pero para entrar tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener una nueva naturaleza para poder verlo a Él. No se puede entrar en el reino si no se nace de nuevo, no se puede entrar bajo el gobierno de Cristo si no se nace de nuevo. Por eso, hermano, nuestro nivel de obediencia a Cristo está determinado por nuestro nivel de nacimiento en Dios. La nueva naturaleza en Dios y la naturaleza del nuevo hombre se sujetan al reinado de Cristo. Por eso solamente se puede entrar los que hayan nacido de nuevo, porque el sistema no quiere estar bajo sujeción, porque nuestra carne humana no le gusta estar bajo sujeción y le encanta ir en contra de la autoridad y ir en contra de las reglas. Por eso cuando la ley dijo no peques, nuestra carne le dieron ganas de pecar. Pero los nacidos de nuevo tienen por naturaleza el deseo, el anhelo de querer volver a Dios, de querer encontrarse con Cristo. Por eso mismo nos tenemos que meter en el nacimiento nuevo, con el nuevo hombre, porque con nuestra fuerza será imposible dejar que Cristo reine en nuestra vida, porque nuestro ego no se quiere sujetar, porque mi ego no se quiere humillar. Pero cuando Cristo y el Espíritu Santo ingresan en tu corazón y comienzan a ser ese hombre nuevo está dispuesto a arrodillarse, a inclinarse y a decirle: Señor, eres tú quien gobierna mi vida. El nuevo hombre se sujeta al reinado del Señor porque ama a su Rey y quiere vivir en su reino. Es Cristo quien tiene que gobernar mi vida, pero el gobierno de Dios hoy es solo por amor. El reino de Cristo es solo por amor. El Señor no puede reinar en tu vida si no se lo permitís. El Señor no puede reinar en tu casa si no se lo permitís. Por eso es importante que permitas que el Señor ingrese a tu vida y pueda gobernar todo, porque hoy el reinado de Cristo no es con vara de hierro como lo será cuando Él venga públicamente a gobernar todas las naciones. Hoy el reinado de Cristo es con la vara de Aarón, con la vara de madera, que es con la vara del amor, y que justamente necesitamos nosotros humillarnos y darle el espacio a Él para que Él pueda trabajar. Yo estoy a la puerta y llamo y golpeo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El reinado de Cristo es por amor. Si yo me dejo gobernar por Cristo, Él gobernará mi vida y será todo transformado. Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. No podemos entrar al reino si no nos arrepentimos. Justamente tienen que haber en nosotros una iniciativa. Por eso Mateo capítulo 7 verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad. Es justamente esto. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, y cuando hablamos de la voluntad no hablamos solamente de dejar el pecado, de venir a la iglesia. No. Hablamos de hacer lo que Dios quiere que yo haga, sin importar si es bueno o es malo, sin importar si quiero o no quiero, sin importar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. El gobierno de Cristo en mi vida es justamente para que se haga su voluntad en mí y no la mía, para que sea como Él quiere en todas las áreas de mi vida. Y cuando yo dejo que todo sea como Él quiere, mi vida se vuelve una vida de reino, una vida donde funciona correctamente. Todas las áreas de mi vida se alinean bajo la voluntad de Dios, y donde toda mi vida expresa y refleja la imagen de Cristo, porque Él es quien gobierna mi vida. No se hace lo que yo quiero, se hace lo que Él quiere. Es su voluntad expresándose en nosotros, y nuestra vida refleja a Cristo. Por eso ya no se trata de pecado, ya no se trata de hacer de dejar lo malo, sino se trata de que todas las áreas de mi vida se sujeten
al reino de Cristo. Por eso es importante que le des todas las áreas de tu vida al Señor y que no dejes ninguna sin entregársela, porque a veces le damos áreas a Dios en nuestra vida, pero hay áreas que las dejamos y las gobernamos todavía nosotros. ¿Y cuál es el problema? Que esas áreas que yo no dejo que el Señor gobierne no son jurisdicción de Cristo, no le pertenecen a Cristo, y por ende los resultados de esa área de mi vida no son responsabilidad del Señor. Por eso es importante que toda tu vida se la entregues al Señor y te rindas por completo a la voluntad de Dios, para que la imagen de Cristo se refleje en todas las áreas de tu vida. Y por eso es importante que en nuestro corazón no haya ningún espacio en cual el Señor no gobierne. Colosenses capítulo 3 verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Busquemos las cosas de arriba justamente, hermanos, y porque Cristo está sentado ahí, y estar sentado tiene que ver justamente con que Él está gobernando. Y si Cristo gobierna mi vida, nosotros vamos a querer buscar las cosas de arriba. Una de las señales que Él gobierna es que nuestro deseo está puesto en querer crecer en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es querer encontrar las cosas espirituales antes que las terrenales. Es querer enfocarme más en las cosas espirituales que en las cosas de este mundo. Porque es el Señor quien gobierna mis deseos, es Él quien gobierna lo que yo quiero buscar. Por eso necesitamos buscarlo de arriba, porque Cristo es nuestra vida y estamos en Él y nuestra vida la gobierna Él. Por eso el gobierno de Cristo hace que nos despeguemos de las cosas de esta tierra, para que podamos vivir su reino y expresar su reino en este mundo. No expresamos nuestros deseos, expresamos su reino. Las personas tienen que ver a Cristo en nosotros, pero es fundamental que nos dejemos gobernar por Él, porque solamente Él tiene que reinar en nuestra vida. Es por eso que a los que se dejan gobernar por Cristo se vuelven gobernadores. Nada en esta tierra te puede gobernar. Lo que nosotros vemos hoy en día es que las personas son gobernadas por cosas. Inclusive hay gente gobernada por deseos, gente gobernada por el dinero, hay gente gobernada por cosas materiales, hay personas que se desviven por alcanzar cosas de esta tierra, hay gente que se enferma por comprarse un auto, por comprarse una casa, por comprarse algo material, hay gente que ha muerto de estrés, inclusive, hermanos, por vivir trabajando y querer alcanzar cosas en esta tierra. Pero cuando el Cristo gobierna nuestra vida, hermano, las cosas de esta tierra a mí se me vuelven una añadidura. Por eso dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas terrenales les van a ser añadidas. Cuando buscamos primero el reino, cuando buscamos primero a Cristo, cuando permitimos que Cristo gobierne primero nuestra vida, el Señor va a añadirnos todas las cosas de esta tierra. Pero yo necesito dejar que Cristo gobierne, porque cuando Cristo gobierna mi vida, yo me vuelvo un gobernador, un embajador del reino de los cielos. Soy un gobernante del cielo que está en la tierra, y las cosas de esta tierra se me sujetan porque soy un embajador del reino de Cristo. La autoridad de Cristo que yo deje entrar en mi vida, esa misma autoridad opera en mí para gobernarlo todo y gobernar las cosas de esta tierra. A nosotros solamente nos tiene que gobernar Cristo, y Él es mi rey. Entonces las cosas de esta tierra, hermanos, no nos podrán dominar. Tus heridas no podrán dominarte, tus emociones no podrán dominarte, tu falta de perdón no podrá dominarte, tus debilidades no podrán dominarte, porque todo lo que se somete al reinado de Cristo, todo lo que vive en el reino de Dios se sujeta solamente a Cristo. Todo se sujeta a Él. Cuando dejo que Cristo reine en mi vida, ese gobierno pasa automáticamente a todas las áreas de mi vida. Yo me vuelvo un gobernador de las cosas de este mundo. Todas las cosas se me sujetan porque yo estoy sujeto a Cristo, y si el Señor reina en tu vida, las cosas van a sujetársete. Por eso vas a tener la capacidad de gobernar, vas a tener la capacidad de controlar tu mente, tus emociones, tus pensamientos, tu corazón, todas las situaciones de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. Vas a poder gobernarlo todo, hermano. Vas a poder gobernar tu mente y tus pensamientos en Cristo. Tus emociones se van a sujetar y vas a aprender a controlar tu alma para que se sujete al Espíritu y le haga caso al gobierno de Cristo en tu vida. Por eso es importante que entendamos que en este mundo tenemos un príncipe que gobierna este mundo y que quiere gobernar a la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Fíjese que quien opera en el mundo es un príncipe, no es un simple espíritu, no es un hueste de maldad, no, es un príncipe.
tiene una posición de gobierno y lo que justamente hace es gobernar la mente de sus fieles sirvientes, que son los hijos de desobediencia. Es por eso que si yo no me dejo gobernar por Cristo, seré gobernado por este príncipe. Por eso todo el mundo sigue una misma corriente en contra de Dios. Por eso cuando yo me someto al reinado de Cristo, ese espíritu se queda sin autoridad en mi vida, pierde autoridad, porque ahora la autoridad la tiene el Señor. Por eso el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo. Lo que hubo es un cambio de reino, un cambio de rey, un cambio de gobierno, un cambio en mi vida que se va a reflejar porque todas las áreas de mi vida van a empezar a actuar diferente porque se han sometido a un reinado diferente, a un reino de luz, a un reino de paz, a un reino de amor, a un reino donde quien reina es Cristo. Y si Cristo me gobierna a mí, yo podré gobernarlo todo. Por eso todo lo que Cristo no gobierna, hermanos, no le pertenece, y lo que no le pertenece no se puede hacer cargo de esos resultados. Es importante, e insisto con esto, toda área de tu vida necesita ser gobernada por Cristo. Toda área de tu vida, las que más te cuestan, las que son más difíciles, las que no querés soltar, son justamente esas las que tenés que entregarle al Señor, porque son esas áreas las que mañana te van a traer problemas. Por eso es que en Cristo estamos completos, y si nos dejamos gobernar por Él no nos va a hacer falta nada en nuestra vida, porque todo se sujetará al gobierno de Cristo. Todo lo que el Señor no gobierna, hermanos, se termina corrompiendo. Todo lo que el Señor no gobierna termina deformándose, y todo lo que el Señor no gobierna no hace la obra que fue diseñado para hacer. Esas áreas de tu vida que no le permitís al Señor entrar están deformadas, están corrompidas, están desalineadas de lo que Dios quiere hacer con tu vida, y es eso lo que te frena y lo que te detiene. Por eso Satanás, vemos en la Escritura que él pierde su forma, pierde su belleza, pierde su hermosura cuando dejó de sujetarse al gobierno de Dios. Se deformó, se contaminó y se corrompió, y cuando no dejamos que Cristo reine en nuestra vida, en esas áreas pasa exactamente lo mismo. Por eso es importante que el Señor sea el centro de nuestra vida, que Cristo sea quien gobierna a todos nosotros, y que podamos permitirle a Él convertirse en el Rey de Reyes de nuestra vida, en el Príncipe de paz que gobierna mi vida para llenarme de esa paz que solamente puede venir de parte de Él. Yo quiero dejarte con esta palabra. Si esto te ha bendecido, compartíselo a un amigo, dejame un me gusta que me ayudas un montón, suscríbete al canal para seguir viendo más contenido como este, y que tu vida pueda seguir siendo edificada conforme a la palabra de Dios. Y aquellos que quieran, tienen ahí abajo los links para ingresar a mi grupo de WhatsApp o para adquirir mis mates si son de Argentina, que se los voy a llevar y a enviar con mucho gusto. Desde ya les mando un abrazo bien grande a todos, Dios los bendiga mucho y nos encontramos en el siguiente video. Bendiciones.